20 algo, 26 o 28. El síndrome son 26. los síntomas que comparten varias enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, el abdomen agudo es un síndrome abdominal, ¿no? De un conjunto de síntomas y signos que comparten varias enfermedades. El abdomen agudo también, ¿no? Es llamado síndrome de dolor abdominal agudo, que no dice nada, ¿no ve? O sea, tienes algo en el abdomen y listo, como el síndrome de cefalea, no dice nada, ¿no? Entonces, pasa que dentro del síndrome del abdomen agudo hay varios síndromes, ¿me entienden? Y todos estos síndromes tienen, digamos, signos y síntomas de abdomen agudo. Entonces, los síntomas generales de abdomen agudo, ¿no? Tienen la característica esencial de un dolor abdominal agudo. ¿Qué quiere decir dolor abdominal agudo? A ver, ¿qué se te ocurre hoy? Dolor abdominal agudo. Correcto. De inicio brusco, de inicio rápido, digamos, y que dura un tiempo limitado, 42, 72 horas, ¿cierto? Entonces, si bien no todos los abdómenes agudos cursan con dolor abdominal agudo, hay algunos que no, muy rara vez, pero casi todos estos comparten la misma sintomatología, que en primera instancia es la instalación del dolor en forma aguda. Ahora, dentro de estos hay dos. El abdomen agudo médico, que no se opera, y el abdomen agudo quirúrgico, que sí se opera. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a incidir mucho en esto de la fisiopatología del dolor, pero el dolor de abdominal tiene tres tipos, ¿no? En general, un dolor visceral, un dolor que se llama peritoneal o somático, ¿no es cierto? Y un dolor referido. Seguí comiendo y te vas a quedar dificultad un poquito, muy simple. Y el dolor referido, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que el dolor abdominal visceral, ¿no? Está fisiopatológicamente representado por receptores del dolor, por una vía del dolor, por estaciones del dolor y lugares donde llega el estímulo para recibir respuesta o no, ¿de acuerdo? Normalmente los receptores están en las vísceras macizas, en la cápsula, en los conductos, en los vasos, ¿de acuerdo? En la víscera hueca está en el músculo, ¿no? Entre las células del músculo liso, y todas siguen una fibra de dolor de tipo C. La característica del dolor que va por las fibras tipo C es muy inespecífico, poco localizador, lento, además que no refiere una característica específica puntual como el dolor, digamos, parietal, ¿no? Que es un poco más específico y que además sigue la vía simpática, la otra sigue la vía parasimpática, ¿cierto? Y la vía parasimpática sube por el espino talámico lateral, hace estación en núcleos del tálamo y puede llegar hasta áreas frontales. Por eso es que cuando tienes sueño, te pones de mal humor, transpiras, no sé, te pones pálida, ¿no? Y dicen, ¿qué es
empieza, doctor, por favor. Ya entren de una vez, interrumpe. ¿Qué es más doloroso? ¿Una patada en los testículos o el parto? El parto. No, porque Está dice que en el parto, después de 2 o 3 años, quieren volver a tener. En cambio, ¿quién quiere que le vuelvan a patear en el testículo? Eso está bien. Es más doloroso. Eso o a las mujeres les encanta el dolor. Bueno, como sea, ¿no? Las áreas frontales revelan o, digamos, se presenta un dolor de tipo, una sensación de tipo somática, pues, ¿no es cierto? Sudoración, palidez, qué sé yo, hasta fiebre, ¿no es cierto? Entonces, todas estas sensaciones son la fisiopatología del dolor. En el dolor del abdomen agudo quirúrgico, seguramente van a ver en cirugía, la diferencia es que la mayor parte de estos dolores no es visceral, sino es parietal. Y el parietal es más específico, tiene un rebote, es mucho más intenso, digamos, y localizado, y tiene signos de descompresión positiva, o sea, el lumbar, el canal de Musi, todos son positivos, porque sencillamente, digamos, la localización es en el peritoneo parietal, ¿no? Que es el que duele. En los órganos viscerales hay elementos que duelen y hay elementos que no duelen. ¿No? Voy a ver, por ejemplo, la serosa visceral duele, no. No. ¿Lo ve? ¿El parénquima hepático duele? No. ¿Es cierto? ¿Qué duele en el hígado? Pues los vasos, todos los conductos biliares. En el... ¿Qué se están dando la mano? ¿Ve eso, Mari? Parece bueno, pues no está lleno, ya. Entonces, el dolor es realmente son así. Bien, avancemos, no vamos a terminar. Podemos hablar días del dolor, ¿no? Bueno, las características del dolor, ¿no? Como hemos dicho, en la víscera hueca el dolor es... Esto puede ser la diferencia fundamental, les he dicho, ¿no? El tip para descubrir qué cosa está enfermo y cuál es la entidad patológica del paciente. Entonces, el dolor puede ser cólico en la víscera hueca, ¿no es cierto? Puede ser gravativo u opresivo en la víscera hepática por distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? En la mucosa duele o la submucosa, ¿no es cierto? Entonces ahí puede ser urente para la exposición de receptores, digamos, atmosféricos, ¿no? Al ácido, al aire mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Despiertan dolor y esto se traduce como un dolor urente, como cuando uno se cae, se raspa, arde, ¿no? Igual es adentro, igual en el colon, ¿no? La mucosa puede doler, en las colitis, en las gastritis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tipo de dolor o las características del dolor pancreático, digamos, que duele en el páncreas. La inflamación, ¿no es cierto? Entonces, la inflamación te da un dolor que atraviesa, ¿no? Que rompe huesos, cerebral, profundo, ¿no? Un dolor opresivo. Está chateando hacia él. Uno viene a tragar, el otro viene a chatear. Y este llega tarde. Ya, en todo caso, el carácter del dolor o las características del dolor, ¿no?
realmente son diferentes en las vísceras que en el peritoneo, ¿no? Entonces, como pueden ver, lo que les he explicado no está en la diapositiva, me adelanté un poco en la explicación. Entonces, hay causas para que se presente el dolor, ¿cierto? En el caso del dolor, digamos, de la mucosa, es visceral, es un dolor visceral, donde expone los receptores de la submucosa, ¿no?, al ácido. Entonces, el dolor es de tipo urente, ya les dije, ¿no? En el caso de las vías biliares, del intestino, todo, en la gente puede ser que esté ocluida la víscera hueca y el peristaltismo, para producir vaciamiento, digamos, encuentra un stop, y la traducción es dolor, ¿no? Son espasmos fuertes, espasmos anárquicos, compresión del músculo liso anárquicamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, el dolor vascular, ¿no? Los vasos duelen, ¿no? ¿cómo se llama? La adventicia de los vasos duele. Entonces también tiene sus características. El dolor somático, ¿no? No solo duele el peritoneo, ¿no? el peritoneo parietal, también duelen todo el sistema de sujeción, ligamentos, meso, ¿no es cierto? Y obviamente, si ustedes se acuerdan, la cavidad abdominal es como un turrilito. Yo siempre les digo, ¿no han visto ese turrilito ahí en el Augustus, donde viven de tragos, porque ustedes son expertos, ¿no? Donde adelante hay una cosita así, ¿no ve? Donde ponen los vasitos, los vinos, todo, y lo hacen girar así, ¿no ve? Y detrás hay otro compartimiento, ¿no ve? Igual con vasitos. Igualito es el abdomen, ¿no? Por delante tiene un compartimento anterior, que es la cavidad peritoneal, y por detrás, si dan la vuelta el tonelito, ¿no?, tiene un compartimento posterior, que es la cavidad retroperitoneal. Ambos compartimientos tienen, digamos, pueden compartir órganos, pero algunos órganos están solo en retroperitoneal y otros están solo en peritoneal. Por ejemplo, el estómago tiene una cara peritoneal, una cara peritoneal, porque la transcavidad de los epiplones, ¿no?, hace que el estómago no tenga no esté en la cavidad retroperitoneal, más por el contrario, digamos, el páncreas está en la cavidad retroperitoneal, los riñones, los grandes vasos, la aorta, la cava, están en la cavidad retroperitoneal, ¿cierto? El vaso, por ejemplo, está en la cavidad peritoneal, y hay muchos órganos que tienen una cara peritoneal y una cara retroperitoneal, como el duodeno, por ejemplo, ¿no? Tiene una cara, o sea, en una cara tiene serosa y en la otra cara tiene adventicia, no tiene serosa, ¿no ve? Entonces quiere decir que ambos órganos, o sea, ambas compartimentos, está el duodeno. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Están siguiendo la clase o...? Es que es bien amplio esto, entonces cuidado se pierden. Un rato yo nomás creo que me entiendo el idioma. Bien, y el dolor referido es que, te cuento que tiene un dolor. El referido. No, fuerte. No, el dolor referido es que el paciente tiene la localización del dolor es muy lejos del lugar donde está la patología, ¿no? Y esto es debido a que metaméricamente
en el periodo embriológico, ¿no? Las metámeras nerviosas normalmente nacen los sonidos ahí de la columna, y cuando se dirigen hacia adelante se hacen más bajos, ¿sí? ¿No? Entonces aquí está el órgano y tú sientes como que más arriba, ¿no? Por decir, que si yo tienes dolor en la vesícula biliar y te duele el hombro derecho, tienes dolor en el estómago y interescapular, entonces te vuelve loco, pues, ¿no? O sea, la irradiación es loca, pues, ¿no? Y eso se debe a las metámeras, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién no está de acuerdo? A ver, voy a meter un balazo. Bien. Ustedes les han enseñado un memotécnico, el de Alicia. ¿Quién habrá sido el genio que aprendió ha inventado? Sí, de electrones que sí. Y todas las características del dolor son importantes. Por eso cuando uno es un buen semiólogo, es un buen investigador, porque la investigación de un crimen, cuantos más datos tengas del crimen, así que está escribiendo taquigrafía. Les pasaban clases, ¿no? Yo no sé para qué abren, para la mayor parte de nuestra mamá, todo. En las vacaciones les hacían pasar clases de taquigrafía, ¿no? Era un sistema de escritura de símbolos que eran palabras, no sé, acabas de viste, eran unas mamadas. Los que han pasado sistemas electrónicos, así, Lotus, no DOS, entonces sistemas operativos y tal, ¿para qué han perdido plata? Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Alicia. Alicia es un mnemotécnico espectacular, en el sentido de que cada uno de estos componentes puede ser la sutil diferencia para saber la enfermedad. Si digamos me duele harto rato, tiene un tiempo de dolor determinado, como van por fibras tipo C, de repente no sabe el paciente, ustedes no saben, ¿no ven? ¿Qué tipo de dolor es? No sé, me duele así como que me quiebra, ¿no ves? El paciente menos, a veces no sabe expresar el tipo de dolor. Entonces, la sutil diferencia entre uno y otro de estos nos puede dar el diagnóstico o el error. ¿Qué digo por error? Había tenido úlceras y le operado la vejiga. No es mortal, pero no, pues, no ve. No pasa. Esta creo que es la salita. Era el cruce de la Paña Velázquez. ¡A la mierda! ¿Qué tal? Punto extra. Por la salida. Y es que yo soy especial. Entonces, esto de la Alicia, la Alicia sucede que es un memotécnico muy bueno. Ya acabaremos. Si no voy a seguir hablando y acordándome de todos ustedes, entonces, es muy importante para darse cuenta, para saber qué patología es, ¿no? Primero, dividir el abdomen. Entonces divide en 9 cuadrantes. Y estos cuadrantes, cada uno contiene, digamos, un determinado número de órganos, ¿no? Por decir, en el epigastrio estará el hígado, ¿no? Estará el hígado, ¿no es cierto? En el hipocondrio izquierdo, por decir, el vaso, el cuerpo, que es el fondo gástrico, el ángulo esplénico del colon. Entonces, si a mí me duele
Aquí abajo, varón, ¿qué es? Apéndice mayor. Pero si es mujer, no graben esto, estoy joven. Porque tienen todo lo que tiene la mujer, bien complicado. Vía urinaria, reproductora, apéndice, ciego, ileón y estéril. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, nos va a ayudar sin darnos la característica así clave, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Todo es importante, pero esto es muy importante, ¿no? Si duele hipogastrio, nos podrá ser útero, vejiga, etc. Entonces, a medida que uno va, digamos, recolectando datos, ¿no?, va a terminar básicamente conformando un síndrome. Síndrome de oclusión intestinal baja. Adherencias. No, ¿por qué? Sino, ¿qué síntomas y signos tiene? Baja. Dolor. Luego puede haber igual sangrado. No, baja. Ya es pasado ya 30, creo que le voy a rebajar. Cada síndrome abdominal tiene sus componentes, por decir, el síndrome de oclusión intestinal baja, ¿no?, tiene dolor cólico importante, con distensión importante, y el paciente tiene por falta de eliminación de gases en primera instancia y después heces. Ustedes lo ven y el paciente es una cosa así, con el colon ya así, tipo muy adolorido, muy complicado, con dolor cólico, difuso, no mal localizado, mal referido, no pasa, o pasa un ratito, muy poco con antiespasmódicos, ¿no? Y cuando tú le escuchas, empiezas a escuchar todos los ruidos que hayas podido escuchar en la vida, ¿no? O sea, musicales, río, concierto no sé, de Rata Blanca, los Guaynabucos, todo ahí escuchas, ¿no?, en el colon, que estás dentro de una cueva, ¿no?, de todo un poco. Entonces, ese es el síndrome de oclusión, ¿no?, la polla vacía cuando haces el tacto, ¿no?, el que no mete el dedo, no sabe qué afuera, mete las patas, ¿verdad? Entonces, completito es. Bien. Cuidado los trombistas. Bueno, entonces, dentro de estos, yo siempre elijo un par de libros de exploración semiológica, vigentes médicos. Es antiguito, pero tiene todos estos aspectos. Siempre elijo un síndrome cardinal, un síntoma cardinal prefecto, principal, o lo que quieran. Y este síntoma cardinal normalmente coincide por el motivo de consulta. ¿Por qué ha venido el paciente? ¿Ah? Y el paciente realmente te dice, no quiero venir porque estoy defecando sangre. Ah, la miércoles, ¿quién defeca sangre? Nadie, ¿no? Por lo tanto, tú buscarás el síndrome a partir de ese síntoma perfecto. Digamos, si tu paciente viene por diarrea, buscarás un síndrome diarreico, ya sea alto o bajo, ¿no? Si el paciente viene, no sé, por... hay cosas bien inespecíficas, digamos, por fiebre, y no le duele nada, entonces tú empiezas a verlo al paciente, ¿no?, y encuentra aquí borborismo, lengua en tapacorona, digamos, tostada, y fiebre tifoidea, listo, es bien macho, ¿no? Es experiencia él, ¿no? 30 años de ver panzas y todo, ya. Entonces, igual, ¿no?
muchos de los pacientes vienen con el antecedente de que viene el 1 de mayo, ya estoy practicando. Sábado, domingo, lunes, farra. Y voy bien. Voy a hacer bien las alitas hoy, ¿no? Pero voy bien. Entonces, realmente el antecedente de ese signo prefecto les puede dar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Bueno, ahí más o menos les doy pautas. Si duele hipocondrio derecho serán biliopatías, ¿no es cierto? Si duele epigastrio serán gastroduodenopatías. Si duele, digamos, el lado izquierdo, no solo hipocondrios, sino flanco y fosiliacas, serán colopatías izquierdas, ¿no? Si el dolor es bajo, serán colopatías derechas, ¿no? Y si es mesogástrico, serán enteropatías, ¿no? Si duele atrás, atrasopatías, ¿no? Pues nefropatías, diafragmarias, cosas así. Bien. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? No voy a hacer mucho hincapié, ¿no? No es lo mismo decir, ya saben los que han pasado prácticamente conmigo, colelitiasis que colecistitis aguda, que colangitis que coledocolitiasis, ¿no ve? Son enfermedades totalmente diferentes. Pero este es un síndrome, ¿no? El síndrome de colelitiasis. Ahí tienen el síndrome de colecistitis aguda, por ejemplo, que tiene dolor en hipocondrio derecho, fiebre y Murphy positivo. Son clásicos síndromes, ¿no? Triada de la colecistitis aguda. De la coledocolitiasis es el síndrome obstructivo, ¿no? El biliar obstructivo o síndrome colestásico, que tiene dolor, ictericia, coluria y acólica, ¿no? Entonces todos estos tienen que saber. Si además a eso le pones fiebre, es triada de Charcot. Si le pones alteración de la conciencia, pentada de Reynolds, y así van conformándose los síndromes. Y estos síndromes son muy importantes. Los de fosiliaca derecha, tienes la cronología de Murphy, dolor de instalación posterior en fosiliaca derecha. Todos estos que ya lo saben bien, ¿no? Para que después de que ya sepan todo, apliquen Alvarado y digan es apendicitis aguda, ¿no? Alvarado ya, hasta peritonitis en Alvarado, ¿verdad? No tengo nada contra Alvarado ni lo conozco, pero fíjense ustedes, ¿ven? Ahora, a propósito, vamos a acabar la clase, ¿no? Indicando que el abdomen agudo médico, no porque no se opere, no es urgente. Yo he visto morirse a gente con abdomen agudo médico. ¿Está claro? Morirse. Pancreatitis aguda grave es médico, ¿cierto? Por último, hay cosas que duelen el abdomen y no son abdomen. Eso es muy importante. Pacientes que vienen con dolor, por ejemplo, en epigastrio y son infartos agudos de cara diafragmática. Dolor en hipocondrio derecho, que son neumonías basales derechas, ¿no? Pacientes con dolor en región dorso lumbar, que son herpes, muy dolorosos, ¿no es cierto? Dolor, qué sé yo, en niños, dolor abdominal intenso y son amigdalitis. Otitis, ¿no? El niño
niño es peor que el perrito, porque es el perrito, no sé, te confunde porque es entre su medio hablar y dice, ¿sabes qué? ¿No? Por eso yo he elegido adultos. Y la otra cosa es el viejito, el dolor abdominal agudo en un viejito es otro capítulo, extenso. Entonces, ese capítulo implica que los síntomas están modificados en el viejito, no le duele tan intensamente, de repente ni le duele y el paciente tiene una trombosis mesentérica, un infarto mesentérico, ¿no? Un aneurisma roto, ¿entienden? Entonces, como ven, el abdomen agudo debe ser la mejor clase que van a escuchar, porque todos están días hablando y es apasionante. Es un tema de mucha vigencia, un tema que sí lo van a tener que enfrentar y afrontar y resolver. ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de resolver? Ya venga al cirujano. Y me llamo. ¿Listo? Vamos a presentarnos